Bien, oremos. Padre Santo, una vez más nos juntamos en este momento para abrir la palabra, leer juntos, estudiar, comentar sobre tu palabra y como siempre, Padre, paramos a reconocer nuestra necesidad de ti y que nos des entendimiento para que seamos buenos oidores, no solamente personas que oyen palabras, pero luego después nos olvidamos de lo que hemos escuchado, no deseamos esto en ningún momento, sino que queremos poner en práctica lo que escuchamos de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Muy bien, os animo a, si puedes, a poner en silencio tu micrófono por si hay algún ruido. Luego después se puede volver a enchufar cuando, después de todo, podemos tener un momento para hacer las preguntas. Bien, estamos en Apocalipsis 9 y para poner el contexto, pues hemos visto los primeros capítulos que Juan tiene el mensaje para las 7 iglesias y hemos comentado ese mensaje que para cada iglesia, que es para nosotros también, de diferentes errores que pueden cometer las iglesias y también virtudes que pueden tener las iglesias. Luego después, a continuación, Juan tiene esta visión de las cosas que han de ser después de estas. Entonces vemos desde la perspectiva del cielo, como Juan primeramente en los capítulos 4 y 5 ve la escena celestial con Dios en el trono, los 24 ancianos alrededor, y Juan ve que hay un libro sellado, un libro, pensemos en un rollo con sellos, y nadie es digno de abrir este libro. Este libro es el gran desenlace de los tiempos, es el plan de Dios para su pueblo, pero le anima a uno de los ancianos diciendo, hay uno que es digno de abrir el libro y al final este es el que es el cordero, pero es el león de Judá, pero el cordero inmolado. Entonces, él coge este rollo y empezamos en el capítulo 6 abriendo los sellos y vimos 7 sellos, los primeros 4 sellos nos hablan de esta última semana en el plan profético que habíamos visto en Daniel, esa última los últimos 7 años de la rebelión humana contra Dios, y vemos que viene el anticristo y todo parece paz y prosperidad, pero como nos había dicho en Daniel, esos son los primeros 3 años y medio, pero en los siguientes 3 años y medio vemos que las cosas giran y las cosas no van como pensaban. O sea, esa paz que había desaparece en la tierra y entonces ya tenemos pues esta situación que nos describe ahí. Bien, creo que vamos bien. Muy bien, tenemos en ese tiempo, luego después viene, como hemos visto, lo que es la falta de comida, lo que es la enfermedad y finalmente la muerte. Después, en el 5º sello, volvemos al cielo y vemos almas debajo del altar que nos hablan de los que han dado su vida en sacrificio a Dios durante esta tribulación. Luego, en el 6º sello, vemos todas las profecías del gran día del Señor que se cumplen. Bien, luego después vimos que hay un interludio y volvemos a este pensamiento de los que están debajo del altar. ¿Por qué están ahí? Y vemos que primeramente Dios sella 144.000 judíos y ellos van por toda la tierra dando testimonio de Dios y hay un número que nadie puede enumerar. Entendemos que son más que los 144.000, pero vemos ese gran avivamiento en estos momentos, incluso en el momento en que Satanás más lucha contra Dios, donde el pecado abunda, nos dice Romanos, sobreabunda la gracia. Y entonces, en el 7º sello,
ya vemos el tema de las 7 trompetas. Y ahí es donde empezamos la semana pasada, mirando una vez más, la división se hace primeramente las primeras 4 trompetas y luego después nos faltan las últimas 3 trompetas que también nos hablan de ayes. O sea, tenemos 3 ayes. Y entonces vamos a ver la quinta trompeta, tenemos el quinto ángel que toca la trompeta, y entonces si estáis viendo en pantalla aquí, estoy justo aquí, a ver si lo marco. Bien, el quinto ángel toca la trompeta y nos bueno, yo creo que sí que vimos la quinta, porque hablamos de esta estrella que cayó del cielo, que comentamos que no parece ser igual que, por ejemplo, la montaña que cayó y afectó los ríos y los océanos, sino que parece que estamos hablando de una persona. Y se abre ese pozo, este abismo, y de allí salen estas criaturas que realmente da miedo leer esta descripción, que tienen poder para atormentar a toda la tierra durante 5 meses. Bien, y vimos cómo termina esta sección hablando de los hombres que buscarán la muerte pero no la hallarán. Bueno, creo que lo dejamos por ahí, aunque, bueno, no sé si comentamos un poco sobre el aspecto de las langostas, pero este aspecto lo voy a poner aquí en los apuntes que tenemos aquí. Pone aquí su descripción de los versículos 7 al 11. Bueno, estamos viendo aquí estas criaturas que tienen una naturaleza terrible y violenta. Son como langostas, pero son como escorpiones a la vez. Tienen en su escorpiones, tienen en su cola esa capacidad de picar, de traer sufrimiento. Y he puesto aquí estos 3 puntos. Van a la guerra con algo como corazas y nos hablan del ruido, y ese ruido que les escuchas venir desde lejos y da miedo. Luego después ese aspecto que tienen, que nos hablan de caras, he puesto aquí casi humanas, porque hay algo de la descripción que dice que son como las caras humanas, pero tienen este pelo largo, algo que debería ser espantoso. Tengo que decir que nosotros hemos visto tantas películas que temo que no hay nada que nos espante, pero definitivamente Juan está asustado viendo estas criaturas terribles. Y luego después nos habla del capitán. ¿Quién es su capitán? Pues nos dice aquí que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Bien, tenemos este pensamiento de este capitán del abismo y nos dice su nombre. Su nombre es Abadón, este es en hebreo, y luego en griego Apolión. ¿Qué significa estos nombres? Pues significan exactamente lo mismo. Tenemos aquí en hebreo, en griego, pero el significado es exactamente igual y lo que significa es destrucción. O sea, tenemos estas criaturas que vienen para destruir. Y comentamos el resultado en el versículo 6, esta búsqueda de la muerte que realmente va a eludir a los seres humanos. Bien, con esto vamos a la sexta trompeta que empezamos en el versículo 13. Muy bien, el versículo 13 voy a volver aquí para que lo podamos ver. Muy bien, tenemos aquí el sexto ángel que toca la trompeta y se escucha esta voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora, eso es interesante. Volvemos a hablar de este altar, pero este no es el altar grande. Si podemos recordar el tabernáculo, hay un altar grande fuera donde se hace el sacrificio de pecado, y dentro hay un altar pequeño donde se pone incienso. En el quinto sello habíamos visto el altar grande.
Ahora vemos este altar pequeño que representa la oración de los santos. Recordamos que los santos bajo el altar, en el quinto sello, habían orado diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Pues ahora esa oración llega al Señor y entonces esa voz que escucha proviene de este altar y nos dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, tengo que admitir que esta sección es... hay secciones de Apocalipsis que son complicadas y hay secciones que son menos complicadas. Pero esta sección es difícil de entender. Entonces, hacemos bien en leer y tomar lo que dice y decir, bueno, no estoy seguro que tengo todas las respuestas, pero lo que me está diciendo es que una vez más se está soltando estas criaturas espirituales sobre la tierra. Ahora nos dice que hay 4 ángeles que estaban atados. ¿Dónde están? Están junto al gran río Éufrates. Bueno, si volvemos a Génesis, encontramos que cuando se habla del huerto de Edén, está conectado con esa misma zona de la tierra donde está el río Éufrates. Ahora, entendemos que el mundo cambió con el diluvio. O sea, no debemos ir al río Éufrates hoy en día y hacer una búsqueda por el huerto de Edén. Estoy seguro que no vamos a encontrar el huerto de Edén, estoy seguro que no vamos a encontrar el árbol del conocimiento del bien y del mal o el árbol de la vida. Pero ese río Éufrates, entiendo que ha cambiado igual por el diluvio, pero esa conexión está. Entonces, igual estos 4 ángeles tienen algo que ver con esa caída del hombre y Dios, por algún motivo, los ató en ese momento. Los ha guardado bajo cadenas. Eso es algo que vemos en Pedro. Nos habla de ángeles que estaban guardados bajo cadenas. Pero ahora se desatan estos árboles, estos ángeles, en contestación a esa oración que había pedido a Dios, que Dios hiciera justicia. Y se ve que estos ángeles son tan terribles que Dios no los ha permitido funcionar, moverse por la tierra, pero aquí al final Dios incluso permite que los peores ángeles estén moviéndose para esa gran rebelión final del ser humano. Pero nos dice que no solamente tenemos estos ángeles, sino que también se prepara una batalla. Nos dice que fueron desatados los 4 ángeles y estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Si recordáis, en las primeras 4 trompetas tenemos estos juicios que afectan la tercera parte de los ríos, de las aguas. Entonces aquí tenemos también un ejército que viene. ¿Cómo es este ejército? Nos es complicado, o sea, nos describe el ejército por los caballos y sus jinetes, pero no estamos seguros si estos son seres humanos o si son demonios. ¿Qué es este ejército? No lo sabemos, pero fijaos en el número. Eran 200 millones. Juan dice, yo oí su número. La última vez que Juan había oído el número, pues eran los 144.000. Y ahora que aquí tenemos un ejército de 200 millones y vienen para destruir, para matar. Nos dice una vez más, la descripción empieza con sus corazas, ¿vale? Dice, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo
y el azufre, ¿vale? Aquí lo llama plagas. De alguna forma ese ejército viene y aquí vamos entendiendo un poco más sobre los sellos, bien sobre los sellos de ese caballo y jinete que lo cabalgaba, que era la muerte y la enfermedad, que va a afectar una gran porción de la población de la tierra. Dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, por lo tanto entendemos que no son exactamente caballos normales, y nos dice, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Ahí entendemos una vez más esa imagen un poco del escorpión. Bien, entonces, un poco en este sexto sello, la sexta trompeta, perdón, volvemos a ver algo como en la quinta trompeta. En la quinta trompeta tuvimos pues una criatura que podía afligir a los seres humanos, pero no podía matar. Pero ahora tenemos un ejército que viene y que este ejército no solamente puede afligir, sino incluso matar a una gran porción de la población de la tierra. Ahora dices, ¿por qué querría Satanás matar? Y bueno, lo que podemos suponer es que en estos momentos igual todavía hay personas que están en medio. No pertenecen a Dios, pero tampoco siguen a Satanás. Siempre habrá personas así, personas que dudan de todos, están en medio. Y aquí yo entiendo que estas son las personas indecisas y también las personas, obviamente yo creo que este ejército si puede matar también a los que nombran a Dios, los matarán, si pueden, ¿vale? Bueno, continuamos. Bueno, podemos mirar aquí rápidamente lo que tengo aquí. Creo que he dicho todo lo que quería decir. Tenemos los 4 ángeles desatados. Bien, luego después tenemos este ejército que encabezan y tenemos el número del ejército y la descripción y el resultado. Bueno, vamos entonces a lo que es el final de este capítulo, que es un poco lo que he puesto aquí, el resultado de esta trompeta. Bien, dice así, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, recordamos que hay 2/3 partes que no son muertos por esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Bien, vemos una vez más, el ser humano ve estos momentos terribles y sin embargo no hay en ningún momento este pensamiento de arrepentirse y poner su fe en Dios, de seguir a Dios. A pesar, he puesto aquí, a pesar del indiscutible juicio de Dios contra la tierra y sus habitantes y la inexplicable protección sobre los sellados de Dios, los 144.000 están sellados por Dios. Estos hombres no querrán tomar el primer paso hacia Dios, que es arrepentirse de sus pecados. Y solo podemos pensar en Faraón que veía las plagas de Dios, que era indiscutible, que era Dios el que estaba castigándolo. Y sin embargo, no quería arrepentirse en orgullo, se endurecía su corazón contra Dios. Aquí vemos que menciona los pecados de estas personas y vemos realmente estos pecados que están vinculados con los 10 mandamientos. Primeramente nos habla de los homicidios y si recordamos los 10 mandamientos, el mandamiento dice no matarás y sin embargo el ser humano ha matado y podemos hablar de todas las formas en que el ser humano mata y piensa en matar e incluso contempla esta violencia. Luego después habla de las hechicerías,
Si hablamos de hechicerías, he puesto aquí el tercer mandamiento, porque lo que entiendo en el tercer mandamiento, ese de no tomar el nombre del Señor en vano, muchas veces pensamos en lo que es ese uso casual del nombre de Dios, que no es digno de Dios. Y también esto obviamente está contemplado por ese mandamiento. Desde luego la persona que cada 2 por 3 dice, ay Dios mío, eh, eh, obviamente no está usando al nombre de Dios como es digno de Dios. Y tristemente ha llegado incluso esa moda de decir lo mismo, pero decirlo en inglés, que no cambia nada. Decirlo en un idioma extranjero es todavía usar el nombre de Dios de una manera que no es digna de Dios. Pero también entendemos que en la cultura de los judíos muchas veces se utilizaba el nombre de Dios para hacer algún tipo de encantación, algún tipo de hechicería, y obviamente esto también está incluido en este mandamiento. Por lo tanto, pongo el tercer mandamiento, nos habla de las fornicaciones, que podemos pensar en el séptimo mandamiento, que dice no adulterarás, pero también el 10º mandamiento, que nos habla de no codiciar la esposa de tu prójimo. Y finalmente habla de los hurtos, que pensamos en el 8º mandamiento, que dice no hurtarás. Así que viene el juicio de Dios contra el ser humano que ha pecado contra Dios, que sigue pecando contra Dios, que no quieren arrepentirse. Y vemos que la reacción del hombre, del ser humano, es aferrarse más a sus dioses. Esos ídolos que nos hablan aquí, que nos dice que realmente son demonios. Si miramos el texto aquí, nos dice, ni dejaron de adorar a los demonios. Qué interesante esa visión de la idolatría, que realmente lo que hay detrás de esta idolatría es la fuerza de Satanás. Entonces estas estatuas de bronce, plata, oro, piedra, madera, pues realmente no es otra cosa que una herramienta de Satanás para desviar a los seres humanos. Y con eso terminamos esa trompeta, a ver si esta sexta trompeta, y ya entendemos que ya 2 ayes han pasado y solo queda la última, ese último ay que vendrá sobre la tierra. Y con esto entramos en el capítulo 10 y 11. Vamos a ver si llegamos a mirar todo o si lo tenemos que ir solo por la mitad, pero yo creo que sí que lo podemos mirar. Bien, vamos a empezar primeramente con estas palabras. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, por el tiempo que no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Bueno, esa sección es interesante porque, bueno, realmente no tenemos todavía esa 7ª trompeta. Más bien, tenemos de repente esta figura que no esperamos. Es otro ángel
Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿quién es este ángel? ¿Quién es este que desciende así de esta manera? Bueno, hay diferencia de opinión y hay los que debaten. Está claro que no se le nombra de una manera inequívoca, pero tenemos aquí unas pistas que son muy, muy importantes aquí. Bien, primeramente, bueno, voy a bajar aquí para que veamos la descripción del ángel. Primeramente, lo vemos envuelto en una nube. Bueno, sí, podemos encontrar esta imagen en varios sitios. Por ejemplo, en Daniel 7, versículo 13. También lo podemos encontrar en Mateo 24, versículo 30, esa imagen del Señor envuelto en una nube. En Hechos 1:9, Primera Tesalonicenses, muy importante, el Señor vuelve en la nube. E incluso, aún más importante para nosotros, Apocalipsis 1:7. Recordamos que cuando empieza Apocalipsis, estamos viendo, pues, al Cristo que está hablando con Juan. Y voy a leer este texto para que lo escuchemos. En Apocalipsis 1, versículo 7, dice así. Casi lo leo en inglés porque lo tengo así. Ah, bien. Ahora lo tengo en castellano. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega. Aquí tenemos a Cristo. Está conectado con esta imagen de la nube. ¿Qué pasa con el resto de las descripciones? Pues tiene un arco iris sobre su cabeza. En el capítulo 4 habíamos visto este arco iris en el trono de Dios. Nos dice que su rostro es como el sol. Pues si miramos Apocalipsis 1:16, encontramos esta descripción conectada al Cristo. También Mateo 17, ahí tenemos la gran transformación de Cristo, la transfiguración. Y vemos a Cristo y su cara brilla como el sol. Sus pies como columnas de fuego. La descripción en el 1:15 nos había descrito así al Señor Jesucristo. Pero qué interesante, lleva un libro abierto en la mano. ¿Por qué es importante esto? Bueno, si volvemos a los capítulos 4 y 5, ¿recordáis este libro sellado? El libro que nadie tenía derecho de abrir, y Juan lloraba hasta que el anciano se le acercó y dijo, no llores más. Sí que hay uno que es digno. ¿Quién es el único digno de tomar y abrir este libro? Romper los sellos. Es el Cordero de Dios, es Cristo. Y ahora vemos este ángel fuerte con un libro abierto en sus manos. Además, un libro que está conectado con lo que es el plan de Dios para el fin de los tiempos, revelado a sus profetas. Y luego vemos que tiene una voz potente y nos comenta como un león. Esto es importante, no puse el texto aquí, pero recordamos en el capítulo 5, Juan había escuchado al león, pero cuando dio la vuelta era el cordero inmolado. Pero esa voz revela el plan de Dios, esa voz potente que nos habla de 7 truenos, así de fuerte es la voz. Que luego después Juan quiere escribir lo que ha entendido y recibe la instrucción. No escribas, más bien esto es para sellar, esto no es para nosotros saber lo que ha dicho en estos momentos. Dios ha revelado suficiente, pero esto no es para nosotros. Bueno, ya podéis saber por dónde voy aquí. ¿Quién es este ángel fuerte? Reconozco que hay intérpretes que toman otra postura, pero yo leyendo este pasaje, pues yo creo que estamos en buen lugar para entender que este no es simplemente un arcángel, más bien yo entiendo que esta descripción pertenece a Dios, incluso yo lo voy a conectar con el poderoso ángel de Jehová, que entendemos que es
la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, habla como Dios al pueblo de Dios, y aquí creo que este es Cristo, el que Juan ve aquí. Qué interesante que Cristo aparece y nos dice que pone un pie sobre la tierra y el otro pie sobre el mar. Recordamos que esta es una imagen para decir que yo tengo autoridad sobre. Cuando leemos, si estáis leyendo en el plan de lectura que he enviado, pues hemos leído por los libros de Jueces, Josué, Jueces, y a veces hay partes de estos libros que son difíciles de leer. Pero una de las cosas que vemos ahí es un poco del trasfondo cultural de la Biblia. Y lo que vemos ahí es esta imagen de al rey conquistado poner el pie sobre su cuello. Esta es la imagen aquí, que el ángel de Jehová pone un pie sobre el mar porque el mar es suyo y pone el otro pie sobre la tierra porque toda la tierra es suya. Todo ha sido hecho por medio de él y para él. Él tiene derecho sobre todo. Y por lo tanto estamos llegando al gran final. En medio de todo lo que hemos visto en el capítulo 9 de estos demonios, estas fuerzas raras que vienen para intentar convencer a los hombres y levantar a los hombres contra Dios, vemos al poderoso ángel de Jehová. Y lo que lleva en la mano es este libro que comunica lo que es el plan final de Dios. Bien, y con esto entramos en los versículos 8 al 11. Dice así, voy a hacerlo un poco más grande para que sea más fácil leer en pantalla. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, bien, ahora esta voz sí que en vez de decir no escribas, sino ahora dice, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el libro. Hay un momento en la Biblia que me encantaría ver esta escena. Ese poderoso ángel con un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra. Y Juan tiene que ir y pedirle el libro. ¿Quién es Juan? Por favor, ¿me das el librito? Entonces, el ángel fuerte, el ángel de Jehová, le da el libro y dice, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con este librito que es dulce en la boca, pero amargo en la barriga? Pues he puesto aquí que es el librito agridulce. Yo no soy un gran fan de la comida agridulce. Yo un poco prefiero lo que es agrio, que sea agrio, y lo que es dulce, que sea dulce. Pero la mezcla a mí no me hace mucha gracia muchas veces. Pero aquí, ¿qué está pasando con esto? Pues yo entiendo que la idea es que está tomando este libro que obviamente tiene que ver con la profecía, tiene que ver con el plan final de los tiempos. Ahora, ¿en qué sentido podemos decir que el plan final de los tiempos es dulce para nosotros? Es dulce en la boca. Pues es precioso saber que Dios gana la victoria. Es precioso saber que nosotros estamos en el lado ganador. Nosotros estamos con el poderoso ángel de Jehová, que un día volverá y matará con una espada que procede de su boca a todos los que han resistido su plan. En ese sentido es dulce, pero a la vez es amargo en la barriga, porque es triste pensar en todas las personas que caerán bajo este juicio final de Dios. Todas las personas que han rechazado esa gracia y misericordia de Dios.
Ese es el libro agridulce que cuando llegamos al final adelantamos pensamientos. Es curioso ese pensamiento que Dios quitará toda lágrima del ojo de los suyos, hasta el punto en que no habrá ese pensamiento durante toda la eternidad de los que podrían estar ahí en la presencia de Dios. Ellos como que están en otro universo, han escogido otro camino y nosotros estaremos conscientes de solo lo que es lo dulce y lo gozoso del cielo y no estaremos siempre atormentados pensando en los que han rechazado. Pero ese pensamiento obviamente tiene su momento que es difícil, es amargo para nosotros. Debería llevarnos a ser fieles en compartir con otros el mensaje de Dios, porque todavía hay tiempo, todavía hay esa oportunidad que las personas pueden arrepentirse y venir a Dios. Y con eso entramos en el capítulo 11, en el versículo 11, el capítulo 11, versículo 1, creo que lo he dicho bien, sí, nos dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Bien, entramos en esa sección y tenemos primeramente esa instrucción para medir el templo. Ahora, si ponemos Apocalipsis dentro del contexto de los profetas del Antiguo Testamento, esa sección no nos sorprende porque es exactamente lo que encontramos en el final de Ezequiel, siempre digo los nombres mal. Ezequiel, si recordáis, hay un templo y pues mide todo el templo. Y entonces Apocalipsis edifica sobre lo que son los patrones de los profetas del Antiguo Testamento. Así que en ese sentido, no es sorprendente que Juan mide un templo. Ahora, curiosamente, ¿qué templo es? Pues si entendemos que en Daniel nos dice que vendrá la abominación que trae desolación, ese momento en que Anticristo se declarará Dios en el templo. Entendemos que ocurrirá después de la primera mitad de esa gran tribulación. Así que después de 3 años y medio, Anticristo entrará en el templo y se declarará Dios. Por lo tanto, habrá un templo otra vez. Ahora mismo no hay templo. En el monte del templo no hay templo. Está la cúpula de la roca. Pero entendemos que una de las primeras cosas que va a hacer Anticristo es que logrará la paz en la tierra y principalmente en Oriente Medio. Yo lo he dicho muchas veces y lo sigo repitiendo porque estoy convencido. En el mundo ahora mismo, si una persona pudiera lograr la paz entre el pueblo judío y todo el pueblo árabe, conseguir una paz en que los judíos puedan tener su templo y los árabes pueden también estar contentos, pues yo creo que esta persona sería recibida como el gran salvador del mundo. Y es precisamente la escena que creo que nos presenta la Biblia. Juan mide ese templo, pero curiosamente no mide la parte afuera, lo que es el atrio, o sea, el patio del templo. ¿Por qué? Pues si entendemos algo de lo que es hoy en día ese monte del templo, si de alguna manera alguien
logra edificar el templo otra vez, pero mantiene esa construcción de la cúpula de la roca. Algunos proponen que el sitio verdadero del templo es justo al lado de la cúpula de la roca. Entonces, esos gentiles podrían ser los árabes. O sea, podría ser aquí una descripción de la situación en que en el monte del templo está el templo, pero también está el sitio de los que no son judíos, el sitio de adoración. Pero nos habla aquí de dos números. Voy a mirar el texto aquí para verlo. Nos habla primeramente de 42 meses. Si lo veis, uy, no me deja marcarlo. Uy, ahora marco todo. Pues ahí está. 42 meses y luego después nos habla de 1260 días. Realmente estos dos números corresponden, ¿vale? Tenemos un número de meses, pero luego tenemos otro número que tiene que ver con días. Entonces, estamos hablando de una época en esa segunda mitad de esta semana de Daniel, esa semana profética, en esa gran tribulación, en que los gentiles van a tener autoridad para hollar, para pisotear la ciudad santa, pero Dios tendrá dos testigos. Ahora, ¿qué podemos decir sobre estos dos testigos? Pues Juan nos da información sobre los dos testigos. Nos dice que los dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bien, de qué nos está hablando Juan cuando nos habla de dos olivos y dos candeleros? Bueno, si recordamos y miramos para atrás en nuestra Biblia, encontramos una visión en el libro de Zacarías. Zacarías tiene una serie de visiones y en el capítulo 2 tenemos una visión realmente interesante. A mí es uno de mis pasajes favoritos en todo el libro de Zacarías. Ve dos olivos y ve un candelero, ¿vale? Una menora de los judíos que tiene sus 7 brazos. Claro, una de las cosas que hacían siempre los judíos era echar aceite. Si recordáis, ese era uno de los trabajos del joven Samuel en el templo. Él tenía que rellenar el aceite todos los días. Tenías que entrar a echar aceite y entonces esa vela pues quemaba el aceite poco a poco, pero siempre tenías que rellenar el aceite. Pues lo curioso es de esta visión es que ves el candelero y después ves que el candelero está enchufado, está enganchado directamente a dos olivos. Ahora, obviamente eso es una visión, tiene una enseñanza, no es, no sé, un invento que alguien podría hacer, porque si hicieras un tubo que se conectara a un olivo, eso no vierte aceite directamente a la lámpara. Pero en la visión esto es lo que ve, que básicamente el tubo viene del olivo y el olivo vierte su aceite dentro de la lámpara. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que aquí tienes una lámpara que no necesita llenarse todos los días de aceite porque está conectado con lo que es la fuente de aceite. Y luego después tenemos esa interpretación de la visión en que Dios dice, no es por fuerza, sino por mi espíritu, no es por espada, ni, bueno. Y luego hace el comentario, lo aplica a Zorobabel. Zorobabel tenía un trabajo enorme delante de él. Tenía que edificar otra vez el templo. Y parecía un monte tan grande. Y Dios le da esta visión para decir, tú tienes que hacer esto, pero no con tu propia fuerza, sino que tienes que estar enganchado a mí. Yo te doy la fuerza. No es por tu fuerza, sino es por mi espíritu.
Ahora, esta enseñanza es buena para nosotros. O sea, Dios nos llama a la santificación, pero yo no puedo ser santo. Yo no puedo, porque no está en mí. Yo no soy perfecto. Pero aquí tenemos la visión para decir, tenemos que engancharnos a lo que es la fuente de aceite. Necesitamos el Espíritu de Dios que obre en nosotros. Por eso entendemos que en el momento de la salvación, cuando yo me arrepiento y yo confío en Cristo, muchas veces enfocamos en el perdón de pecados, que es muy importante. Recibimos el perdón de pecados, pero en ese momento recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones, que es fundamental, porque sin el Espíritu Santo nosotros no tenemos ninguna esperanza de vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Pero con el Espíritu Santo dentro de nosotros tenemos como el tubo que está conectado directamente al olivo y nosotros tenemos esa fuerza que viene de él. Pero aquí nos habla de 2 olivos que tenemos de Zacarías, pero aquí tenemos 2 candeleros. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Bueno, no nos está diciendo que Zacarías estaba viendo a los testigos de Apocalipsis. Más bien, lo que estamos viendo aquí es que los mismos testigos de Apocalipsis son como nosotros, que ellos reciben fuerza para hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. ¿Cómo? Enganchados al Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos estos 2 testigos que van a dar testimonio durante 1260 días, curiosamente vestidos de cilicio. Normalmente el que escuchaba el mensaje se vestía de cilicio, pero aquí los mensajeros se visten de cilicio porque es un mensaje triste. Este es el mensaje que Juan ha probado en el libro y ha hecho amargo en su barriga. Ellos van a testificar, ese es el último gran testimonio. Ya los 144 han ido por toda la tierra y ahora en esa última mitad de la tribulación tenemos estos 2 testigos que están en Jerusalén dando testimonio. Vamos a hablar más de ellos la semana que viene y así terminamos el capítulo 11 y el capítulo 12, que es cortito, y así terminamos sobre las trompetas. Bien, vamos a orar y luego después, si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla. Padre Santo, gracias te damos por el Espíritu Santo que has puesto en nosotros, que nosotros no tenemos en nosotros la fuerza para andar como es digno de ti, pero tu Espíritu en nosotros quiere producir este fruto. Y damos gracias, Padre, por ese gran regalo que nos das, tal como también el Espíritu dará fuerza a estos 2 testigos que darán testimonio en los últimos días. Pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros a dar testimonio, que nuestras vidas den testimonio de lo que es nuestro Padre, para que otros vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, Padre, como tú mereces. Queremos que nuestras vidas siempre te reflejan en este mundo que es oscuro y necesita esa luz donde nos has puesto aquí para ti. Pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.